Dice el versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El domingo pasado estábamos estudiando el texto anterior y hoy tenemos muchas visitas, gracias a Dios, y debemos de orientarles respecto de lo que estamos predicando cada domingo. Estamos predicando sobre Corintios, la primera carta a los Corintios, y hemos visto varias cosas ya. Hemos caminado a lo largo de este capítulo 1, ha sido enriquecedor. El domingo pasado estábamos concentrados en el versículo 10 de este primer capítulo. El domingo pasado la predicación tenía que ver con 3 exhortaciones a la unidad, y hablábamos de este pasaje del versículo 10 en donde el apóstol está dando algunas exhortaciones a esta iglesia y a nosotros también, que tenían que ver con hablar una misma cosa, con evitar divisiones entre nosotros, y que debemos estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Así que estaba la exhortación del apóstol. Hablábamos el domingo pasado también de esta cosmovisión en la que nosotros nos movemos, los creyentes. Nosotros somos pueblo de Dios, somos redimidos del Señor, y nos ha pasado de las tinieblas a su luz admirable. Entonces estamos nosotros viviendo bajo la cosmovisión del reino, es decir, que estamos bajo el cuidado de Dios en una lógica diferente a la lógica del mundo, en una cosmovisión distinta a la cosmovisión del mundo. Del otro lado está la cosmovisión del mundo. La cosmovisión del mundo tiene que ver con ese pensamiento del mundo, y las conductas nuestras deben de estar sujetas a esta cosmovisión cristiana, a esta cosmovisión del reino. Decíamos que era importante entender nosotros que teníamos, por ejemplo, que ser de la misma opinión, hablar la misma cosa, y hablar la misma cosa no es repetir las mismas cosas, tanto como bajo que los principios del reino hablemos todos lo mismo, y tenemos la libertad de hacer lo que nos plazca en función del reino, pero siempre estaremos hablando las mismas cosas. Esto evita desde luego divisiones, y por supuesto hace que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El apóstol entonces habló a los corintios en ese sentido. Había problemas en la iglesia, y aborda este primer problema de la unidad cuando habla. Algunos dicen que son de Apolos, otros que son de Cefas, otros que son de Pablo, otros que son de Cristo. Y había una gran división en medio de la iglesia. Había partidos que apoyaban diferentes personas en esta iglesia. Pues entonces Pablo dice que no haya divisiones entre ustedes, no se rompan, no se rasguen. Esto es lo que el apóstol está diciendo a esta iglesia, y nos alcanza desde luego a nosotros en el tiempo. Pero termina esa sección hablando acerca de algo que es importante y que es fundamental para entrar a la siguiente sección en este hilo de pensamiento que el apóstol tiene. Él termina diciendo en el versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Así que dice el apóstol, no he venido a bautizar, aun y cuando él ha consentido, ha dicho que ha bautizado a Crispo, a Gallo, y también ha bautizado a la familia de Estéfanas. No recuerda él si ha bautizado a alguien más, pero dice, finalmente Dios no me mandó pues a bautizar, pero me mandó, dice el apóstol, a la predicación del evangelio. Y añade, no con sabiduría de palabra. Ahora, hemos entendido, o debemos entender, que el apóstol pues no está demeritando o no está desvalorando el bautismo. Esto es muy importante, hay enseñanzas precisas de esto, pero lo que está queriendo resaltar es la predicación de la palabra y el contenido de la predicación de la palabra. Y en este afán de poder exaltar la predicación de la palabra y su contenido, va a ser un juego de contrastes entre la sabiduría humana, esa sabiduría que tiene el mundo y que presume tenerla muy buena, contra la sabiduría de Dios, que es la sabiduría que el creyente debe de perseguir, que es la sabiduría que nosotros debemos de aquilatar. Así que va a ser este juego de contrastes entre ambas sabidurías, esta sabiduría del mundo versus la sabiduría
de Dios. Esta sección, desde el versículo 17 del capítulo 1.1 hasta el final de la sección que hemos leído, versículo 30, al final del capítulo, la palabra sabiduría y sabio por lo menos se repite 14 veces, por lo menos, en esta pequeña sección. De tal manera, pues, que entonces cobra relevancia el análisis de a lo que se refiere Pablo cuando hace este contraste entre las dos sabidurías. Nosotros sabemos, porque hemos leído la Biblia y somos cristianos, que la verdadera sabiduría es la sabiduría que viene de Dios. Entendemos nosotros por lo que escribió el autor de Proverbios en el capítulo 1, verso 7, y el salmista en el Salmo 111, verso 10, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Sabemos también que cuando alguno de los creyentes, hijos de Dios regenerados, tiene falta de sabiduría, Santiago dice, si tienen falta de sabiduría, pídanla a Dios. Él nos la va a dar, la sabiduría. Él habla entonces de esta sabiduría. Entendemos que la sabiduría a la cual nosotros perseguimos no es una sabiduría que emane de una preparación nuestra o que venga de una cierta proceso en el crecimiento de nuestra vida que nos haga maduros y sabios. Pero por otro lado está la sabiduría del hombre. La sabiduría del que no es creyente. Esa sabiduría del hombre, esa sabiduría que no es creyente, es la sabiduría del mundo. En aquel tiempo, ya dijimos nosotros en el pasado, que la iglesia o la ciudad de Corinto estaba en la parte sur de Grecia. El imperio pues helénico estaba gobernando, el helenismo era dominante en este momento y en esta época. En ese momento y en esa época, desde luego que el afán del griego, el afán de los que estaban gobernando el mundo, era perseguir el conocimiento de la sabiduría y querían entender la sabiduría, y había grandes sabios y grandes pensadores que podían llegar a conclusiones tan absurdas como yo solo sé que no sé nada. Así que entonces la sabiduría era perseguida por el griego por el afán de perseguir la sabiduría, y tendiendo a esta sabiduría se generaron una gran cantidad de conceptos, una gran cantidad de ideas. Pero la sabiduría del mundo, y Corinto estaba en este ambiente filosófico de perseguir la sabiduría, desde luego que se cometían errores porque la sabiduría venía de los hombres. Y Santiago, otra vez, a la distancia, habla de esta sabiduría que enseñan los hombres. Y dice, esta sabiduría es terrenal, animal, diabólica. Y dice palabras fuertes respecto de esta sabiduría. Esa sabiduría pues viene de los hombres, que enseñan los hombres, que incluso empiezan a torcer la verdadera doctrina. Es una sabiduría animal, diabólica, terrenal. Dice cosas fuertes de esta sabiduría. Así que entonces tenemos que entender estos dos conceptos de la sabiduría. Y Pablo, cuando escribe a los Corintios en esta sección, va a empezar pues a tratar de distinguir entre estos dos conceptos de sabiduría, y que es muy, muy importante. Él empieza esta sección en el versículo 18, que necesariamente precisa del 17, en donde él ha hablado de la predicación del evangelio, no con sabiduría de palabras, dice él, que seguramente pensando en la sabiduría humana, pero para que no se haga vana la cruz de Cristo, dice él. Luego entonces, 18, porque la palabra de la cruz, dice él, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Ahí tienen ustedes entonces un contraste. Ahí hay dos conceptos antagónicos. De alguna manera él está hablando de esta predicación del evangelio y habla de la palabra de la cruz. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Ahora pensemos un poco en el pensador de la época, ese pensador, ese filósofo, ese griego que estaba en busca de la sabiduría. La sabiduría del griego tiene cierta lógica, y la lógica tiene que gobernar para que la sabiduría sea sabia, de tal forma que lo que no es lógico no es sabio. Tiene que haber una cierta metodología lógica para que ese conocimiento sea sabio. Y aquel que se pierde, aquel que no es creyente, que persigue la sabiduría por la sabiduría misma, pensaba quizá en esta predicación del apóstol de la cruz de Cristo. ¿Qué es esto de la cruz de Cristo? Ahora, cuando el apóstol predicaba la cruz de Cristo, tenía implicada en la predicación varios conceptos. Jesucristo murió. Ahora, cualquier ser humano diría, claro, todos morimos.
Eso es lógico. Pero entonces fue crucificado. Claro, a los criminales se les crucifica o se les pone en un madero. Eso es lógico. Luego Jesucristo fue sepultado. Está bien, todos los muertos son sepultados. Eso es lógico. Pero al tercer día resucitó. Ah, caray, eso ya no es tan lógico. Podemos creer que fue crucificado, podemos creer que murió, podemos creer que fue sepultado, que fue un gran maestro, pero de ahí a que resucitó, eso no suena lógico. Por lo tanto, no es una palabra sabia. No tiene sentido la resurrección, pudiesen decir ellos. No tiene lógica la resurrección. Y la verdad es que en la cosmovisión del mundo la resurrección no tiene lógica. No la tiene. Y la sabiduría del mundo, en su sabiduría, en sus conceptos de la lógica, no encaja algo sobrenatural como la resurrección. En aquel tiempo, pues, aquellos debieron haber pensado, no es lógico. Por eso Pablo dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, porque aquellos que se pierden dirán, eso es ilógico, no es sabio, no es cierto, es locura, es un invento de los cristianos. Es la sabiduría del mundo. Es terrenal, es animal, es diabólica. Pero por otro lado dice el apóstol, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, esa predicación de la cruz es poder de Dios. Esa palabra de la cruz es poder de Dios. Para los que se pierden, locura, pero para el creyente, poder de Dios. Porque el poder de Dios es el que resucitó a Jesucristo de los muertos. Porque el poder de Dios es al cual nosotros lo consideramos como parte de la sabiduría de Dios. Para nosotros, los que nos salvamos, esta palabra de la cruz es poder de Dios. Quizá por eso el apóstol Pablo no se avergonzaba del Evangelio, dice en Romanos 1:16, porque yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder de Dios. Pues a los que se pierden, la palabra de la cruz es locura, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y después cita un pasaje de Isaías 29. Y cuando cita este pasaje de Isaías 29, toca la palabra. Y es bien importante porque el apóstol Pablo recurre a la palabra con frecuencia. Él ha dicho, no con palabras, dijo en sabiduría de palabras en el verso 17. No con sabiduría de palabras, no lo que yo diga tanto, pero cita la escritura y se va al pasaje de Isaías 29, en donde él dice desde el 13 y el 14 del 29 así. El 13 lo voy a mencionar porque está escrito solo el 14. Dice pues el Señor, estoy leyendo Isaías 29:13, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. La sabiduría del mundo, lo que el mundo les ha enseñado. Dice entonces Isaías, por tanto, he aquí nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Pablo lo cita. Él dice, está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. Porque el que no está en la cosmovisión cristiana, el que no piensa de acuerdo a la sabiduría de Dios, está en la sabiduría que es animal, terrenal, diabólica. Él desechará este entendimiento, él destruirá esta sabiduría. No es la palabra del hombre sabio la que provee elementos para la salvación. No lo es. Por eso el apóstol entonces hace algunas preguntas retóricas retando a aquellos que están en la iglesia y que seguramente habían sido metidos dentro de la iglesia a gran cantidad de gente que estaban metiendo esta sabiduría del mundo. ¿Dónde está, dice él, dónde está el sabio? ¿Dónde está?
De acuerdo usted que las preguntas retóricas tienen la respuesta implícita en la pregunta. Entonces, ¿dónde está? No estaba esperando una respuesta. Estaba retando a aquellos, quizá, que tenían esta sabiduría que estaba permeando la iglesia. Aquellos que estaban tratando de enseñar algo, pero que no estaban de acuerdo a la cosmovisión cristiana. ¿Dónde pues está el sabio? ¿Dónde? Ese sabio, ese que dice saber tantas cosas, ese que dice que tiene todo el conocimiento, ¿dónde está? ¿Dónde está, dice el apóstol, el escriba? ¿Dónde está el erudito de la ley? ¿Dónde está aquel que presume saber toda la escritura de memoria? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuál es su sabiduría? ¿Dónde está cimentado su conocimiento? Yo conozco personas, sé de personas, quizá personalmente no, pero sé de personas que saben la Biblia de memoria. Bueno, no, quizá yo no creo que alguien sepa la Biblia de memoria, pero conoce la Biblia muy bien. Conoce grandes pasajes de la Biblia de memoria. Se lo puede saber muy bien de memoria. Puede incluso hasta enseñar conceptos bíblicos sin ser salvo. Y puede estar dirigiendo la atención de las personas hacia algo que no es correcto. Y seguramente en Corinto había personas que estaban enseñando doctrinas equivocadas usando la misma escritura que el apóstol utilizaba. Es muy probable que esto haya sucedido. Y entonces el apóstol está diciendo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el erudito de la ley? Predican el Antiguo Testamento porque era la ley que tenían, pero no creen en el Jesucristo que el Antiguo Testamento anuncia. ¿Dónde está el escriba? Aquellos que conocían tanto, pero tanto la ley. Empezaban a embaucar a la iglesia, empezaban a desviar a la iglesia con una sabiduría perversa. Hoy día los brasileños están vendiendo un aceite que quita todos los males. Es una sabiduría terrenal, animal, diabólica. Hay quienes enseñan el evangelio de la prosperidad. Esa es una sabiduría animal, terrenal, diabólica. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito de la ley? Ese que enseña con lisonjas, que enseña con falsas palabras, con sabiduría del mundo. ¿Dónde están? Estaban metidos en la iglesia en Corinto. Era una pregunta retórica. Es para señalar, ahí están entre ustedes. Corintios, tengan mucho cuidado. ¿Dónde está el disputador de este siglo? Los filósofos judíos y griegos, estos que están disputando lo de este siglo, que están buscando las cosas terrenales, que buscan satisfacerse a sí mismos durante este siglo, pero la predicación del evangelio tiene que ver con el siglo venidero, la vida eterna. La verdadera predicación del evangelio no tiene que ver con lo que adquirimos aquí o lo que hacemos aquí o el conocimiento que adquirimos aquí, tanto como tener el conocimiento preciso para la vida eterna. ¿Dónde está? Dice el apóstol, ¿dónde está el disputador de este siglo? Estaba dentro de la iglesia. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Dios hace que la prudencia del mundo se convierta en insensatez, lo que provoca o resulta en el fracaso del mundo. Dios, según la pregunta del apóstol, ha enloquecido la sabiduría del mundo. Porque la sabiduría del mundo, ya dijimos, es perversa. No se adhiere a la sabiduría de Dios. Para todos aquellos que están escuchando la sabiduría del mundo y que les es predicado algo distinto que favorece a sus oídos, no es locura. No es locura, pero cuando se predica el evangelio genuino y la gente que no es cristiana escucha este mensaje que está basado en la cosmovisión cristiana, para ellos, para el no creyente, este evangelio genuino sí es locura. Pero para nosotros, amado hermano, que hemos sido regenerados, la predicación del evangelio que consiste en la cruz de Cristo no es locura, es poder de Dios para salvación.
No debemos de estar buscando la sabiduría del mundo, pues, porque ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el entendido? ¿Dónde está el disputador del siglo? Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo. Porque la locura de la predicación es fundamental en la cosmovisión cristiana. Y entonces el apóstol añade en el versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. No se puede, y Dios estorbó esto, no se puede conocer a Dios por la sabiduría del mundo. El mundo está lleno, mi amado hermano, de conceptos filosóficos. Está lleno de conceptos que le dicen al mundo qué Dios el mundo debe de creer. Hemos hecho un Dios a la medida. Se predica un Dios distinto al Dios de la revelación hoy día. Ya no se está predicando la cruz de Cristo, ahora se está predicando cualquier cosa en muchos lugares. Pero la verdadera predicación no viene de la sabiduría del mundo. El mundo no puede proveer los elementos para que la gente conozca de Dios. De ninguna manera. El método que Dios utiliza para que sea conocido el verdadero evangelio está en la sabiduría de la locura de la predicación. Y el apóstol utiliza este concepto. Por la locura de la predicación agradó a Dios salvar a los creyentes, no con sabiduría del mundo, sino por la locura de la predicación. Quizá los griegos y los judíos que no eran creyentes estaban pensando en esto, porque el apóstol en el 18 había hablado de la locura y decía, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Y seguro Pablo estaba pensando, pues es locura, es la locura de la predicación. Claro, porque la predicación es la que salva, porque la predicación tiene como contenido a Cristo. La locura de la predicación es cuando la predicación genuina surge, se da a la iglesia, se da al mundo, y aunque no le parezca lógico al mundo, la predicación va y la palabra nunca regresa vacía. La locura de la predicación es tan importante que está dentro de la cosmovisión del mundo cristiano, dentro de la cosmovisión del reino. En esta cosmovisión se debe de predicar la palabra y solamente la palabra, y esto es locura. La locura de la predicación. Para algunos es insensatez, pero para otros es poder de Dios. Pero, ¿cuál es el contenido de esta predicación? Los judíos pedían señales, los griegos buscaban sabiduría. Pero el contenido de esta predicación, dice el apóstol en el versículo 23, es Cristo crucificado. Otra vez el tema, la cruz de Cristo. El tema de la predicación es la cruz de Cristo. Implica la pasión de Cristo, su crucifixión, su muerte, su sepultura, pero desde luego también su resurrección. La locura de la predicación. El contenido de la predicación es la cruz de Cristo. Nosotros, dice él, predicamos a Cristo crucificado. Para algunos judíos esto era tropiezo. Para los judíos era una completa locura. Pero el evangelio tiene que ser predicado, y el contenido del evangelio no radica en la sabiduría del mundo. El contenido del evangelio radica en la cruz de Cristo, Cristo crucificado. Este es el mensaje que los creyentes tenemos. Y dice finalmente en el versículo 24, en esta serie de ideas, mas para los llamados, hermano, para usted y para mí, así judíos como griegos, porque los llamados son de todos lados, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es la predicación de Cristo crucificado, de la redención en Cristo Jesús en la cruz. Esta es la locura de la predicación, y esto es sabiduría de Dios. Esto es, por cierto, poder de Dios.
No tenemos que buscar predicar el Evangelio con tal de ganar adeptos. Tenemos que predicar el Evangelio, y al Evangelio le tenemos que añadir lo que está en la Biblia: poder de Dios, Cristo crucificado, Cristo muerto, Cristo sepultado, Cristo resucitado, y solamente por Él la gente puede tener la salvación. La locura de la predicación consiste en esta predicación de la cruz de Cristo, no en la sabiduría del mundo, no en lo que una persona dice, sino en lo que la Biblia dice, en lo que la Biblia enseña, en lo que el Espíritu Santo nos da para hablar. Exclusivamente la cruz de Cristo. No le va a salvar un aceite ungido, no le va a salvar el dinero. Lo único que le va a salvar es la palabra predicada, y esta palabra debe ser predicada teniendo como centro de atención Cristo crucificado, poder de Dios, sabiduría de Dios. Termina la sección, el próximo domingo predicaré el resto de la sección, pero termina la sección diciendo que el que se gloría, gloríese en el Señor. Amado hermano, nosotros vivimos en medio de estas dos contrastes. Estamos aquí o acá. La sabiduría del mundo, que es animal, terrenal y diabólica, o la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios habla de Cristo crucificado, muerto, sepultado, pero resucitado. Esta es la locura de la predicación. Este es el poder de Dios. Ahí debe de estar nuestra fe. Por otro lado, la sabiduría del mundo, que divide, que da conceptos equivocados, que arrastra y que trata de engañar aún a los escogidos. Esta sabiduría no debe de permear en la cosmovisión del reino en donde usted y yo vivimos ahora. Que el poder de Dios, la sabiduría de Dios y la predicación de su palabra sean fundamentales en nuestra iglesia hoy y siempre, porque solamente debemos de predicar la cruz de Cristo, Él crucificado, muerto, sepultado y resucitado. Oramos. Padre, nosotros estamos centrando nuestra atención en la sabiduría que viene de lo alto. Cuando tenemos falta de sabiduría, te la pedimos y tú nos la das, porque somos tus hijos. Y esa sabiduría tuya, que ha enloquecido al mundo, que para el mundo es insensatez, para nosotros es poder de Dios. Señor, esa sabiduría de la cual nosotros podemos asirnos, solamente vino como producto de la locura de la predicación, siendo Cristo el centro, la cruz de Cristo. No permita, Señor, que nosotros nos dejemos llevar por aquellas filosofías humanistas, perversas, que distraen y que nos quieren enseñar un Dios diferente al de la revelación. Cuida de tu pueblo, Señor, porque nosotros queremos pensar igual, y lo que queremos pensar igual lo determina tu reino. Gracias por tu palabra, Señor. Bendícela y confírmala en el corazón de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para recibir la bendición de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, desde ahora y para siempre. Amén. Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-príncipedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.